Hola, bienvenidos a una nueva sección del canal. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes desde otra perspectiva la vida en el Reino Unido. Yo soy Javier y ustedes ya me conocen por los videos. Chileno que se mudó en 2022 a Inglaterra. Pero esta vez no voy a hablar sobre mí. Tengo una invitada especial, nativa del país británico, y gran parte de su vida la ha dedicado a los idiomas. Ha pasado por España, Francia y Chile. También dedica parte de su tiempo a enseñar inglés. Graduada en idiomas y la tenemos acá. Katrina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien. Estoy muy contento de que puedas estar aquí y compartir un poco de tu historia. Cuéntanos sobre ti. ¿Dónde naciste? Me gustaría saber sobre tu historia. Yo nací en Irlanda del Norte, hace casi 30 años ahora, y estudié francés y español en Escocia, en la Universidad de Heriot-Watt por 4 años, y también pasé 6 meses viviendo en Granada, en el sur de España, y también pasé 6 meses viviendo en Francia. Así que es mi historia más o menos de... ¿Y finalmente en Chile o no? Cierto, la parte más importante. Después de graduarme, decidí no quiero estudiar más, solo quiero pasarlo bien, quiero ver la cultura latina y tenía muchas ganas de viajar, así que decidí ya, ¿por qué no? Voy a Sudamérica nomás, como dicen en Chile, voy allá nomás, y fui a Chile y decidí ya, voy a enseñar inglés con el British Council, la Consejería Británica, y pasé 1 año en Chile enseñando, me gustó mucho. Y eso es mi historia. Sí, me gustaría saber qué parte de Chile fuiste, cómo fue el proceso de elegir una ciudad. ¿Sabías algo de Chile? Mira, busqué en Google cómo es Chile, las fotos, y vi las fotos bonitas de la Araucanía, de los animalitos en las montañas. ¿Cómo se llama ese animal? ¿Guanaco? El guanaco. Vi los guanacos en Google en los Torres del Paine y pensé, quiero hacer Calvagata ahí, así que voy a ir a Chile a ir a ver los bosques, ver los lagos, los volcanes. Quiero esa experiencia. Me interesó mucho la naturaleza de Chile. ¿Ya? Entonces nos dieron la opción de poner regiones en orden. Yo puse Valdivia primero, después puse la Araucanía segundo y después puse La Serena, La Serena creo, en tercer lugar. Y no me dieron la primera opción, me dieron Temuco. Me dieron Temuco y pensé, chuta, no quiero ir a Temuco, no sé qué es esto. No conozco Temuco, no sé la ciudad. No me interesó ir a una ciudad, me interesó ir al campo o a la playa. Quise ir a Valdivia. Entonces casi no fue. ¿Buscaste por internet algo de Temuco? Sí, busqué fotos y... ¿Y qué tal? Me pareció una ciudad muy grande y me dio un poco miedo porque yo no soy de la ciudad, yo soy del campo, crecí en el campo. Y no me interesó vivir en la ciudad, en realidad me dio miedo y era una ciudad en Sudamérica. Pero después conocí a mi amiga Cecilia. Ella vive en Portaferry, un pueblito donde viven mis papás. Ella es chilena. ¿En Irlanda? En Irlanda del Norte. Yeah. Ella vive. Es una amiga chilena que conocí en el mismo pueblo donde viven mis papás. Y me dijo, oye, ¿vas a Chile? Yo dije, sí. Y me dice, ¿dónde vas? No sé, me dijeron Temuco. Ella, yo soy de Temuco. ¡Qué raro! Así que eso para mí fue una señal de Dios que tenía que ir a Temuco, a Chile. Creo que si nunca hubiera conocido a Cecilia, nunca hubiera ido a Chile. Y sí, fui a Temuco. Lo pasé bien, lo pasé chancho, como dicen los chilenos. ¿Cuánto tiempo estuviste en Chile? Mira, pasé 1 año ahí enseñando inglés en una universidad en Temuco. Después me fui porque mi visa de estudiante se acabó. Volví a Irlanda por 3 meses y decidí, quiero volver a Chile a ver qué tal si encuentro un trabajo. Y también te conocí a ti, así que... Una buena excusa. Una buena excusa para volver. Yo recuerdo que la primera vez que te fuiste de Chile, sí, hiciste un viaje soñado y muy aventurero con una amiga británica. Sí. Para hacer la ruta de Bolivia, Perú y el norte de Chile. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, fue una experiencia inolvidable. Tomé un vuelo de Temuco a Santiago, después de Santiago a Lima
Llegué a Lima, me quedé ahí varios días con mi amiga Fenula. Exploramos, nos encantó la ciudad. Después tomamos un bus y pasamos por el sur de Perú. Y fuimos a Paracas, fuimos a diferentes pueblitos, fuimos en las montañas, al lago de Titicaca o algo así se llama. Sí. Y después pasamos por la frontera a Bolivia, todo en bus. Y también fuimos a... Oye, chuta, ¿cómo se llama? La montaña famosa de Perú, se me olvidó cómo se llama. Machu Picchu. Machu Picchu. Fuimos ahí también por un día solamente. Sí. Fuimos a Bolivia también después. Y finalmente, Después de Bolivia pasamos por la frontera al norte de Chile y pasamos varios días ahí en Atacama. Y después terminamos allá en Santiago y volvimos de Santiago. Después tomé un vuelo de Londres a Irlanda del Norte, muy cansada. Llegué ahí, extrañé mucho a Chile. En ese momento mi novio chileno, que ahora es mi esposo. Sí, pasé varios meses ahí buscando trabajos. No quise quedarme ahí. Escribí mi libro. tienes un libro. Sí. ¿Puedes contar sobre eso? Sí, básicamente mi libro está dividido en diferentes capítulos, diferentes temas. Cada capítulo es un tema sobre, por ejemplo, el amor, sufrimiento, miedo, diferentes temas. La idea es animar a la gente sobre estos temas y también hablar de mi fe. Mi libro fue una forma de terapia para mí, para abrirme, para entenderme, para descubrir más de Dios. Y es algo que siento que Dios me dijo que tenía que hacer también para compartir la fe con las personas. ¿Cómo fue tu primer día llegando a Santiago? Yo recuerdo, estaba muy cansada, me sentí un poquito enferma porque el vuelo fue súper largo. Llegué ahí y la primera cosa, que había perritos en el aeropuerto tratando de oler mi maleta. ¿Eso no pasa en Inglaterra? No tenemos perros. Bueno, de vez en cuando, no es muy común. Más común en Londres. Pero bueno, había muchos perros y vinieron hacia mí y un perro paró y olió mi maleta y empezó a sentarse porque descubrió algo en mi maleta. Estaba buscando drogas, pero yo tenía un mango seco. Un mango. O un paquete de mangos secos. Entonces tuve que abrir mi maleta. Estaba súper apurada porque tenía que tomar un segundo vuelo de Santiago a Temuco. Y básicamente tuve que abrir mi maleta. Cuando abrí mi maleta para mostrarle los mangos, todo cayó en el suelo. Estaba muy apurada y todo se cayó en el suelo. Así que eso me dio vergüenza, que toda mi ropa y todo en el suelo. Bueno, estaba apurada, me fui, llegué por las puertas y vi un montón de gente gritando con señales. Me dio miedo, no sabía dónde ir. En ese momento, ¿tú tenías un nivel bueno de español? Sí, tenía un nivel bueno, pero mi español era español de España. Entonces, ¿tenías un acento español? Sí. Ahora tengo un acento chileno. Bueno, después tomé un vuelo de Santiago a Temuco y casi perdí mi vuelo. Llegué a Temuco y la universidad donde estaba trabajando enviaron a alguien para recogerme. La persona que me recogió era otro profesor con quien iba a estar trabajando. Y yo no sabía cómo saludar a la gente. En Francia estaba acostumbrado a dar 2 besos. Un beso en cada mejilla. Entonces él vino hacia mí y me dio un beso en la mejilla y pensé, es como Francia, nos damos 2 besos. Entonces fui a darlo 8 besos y segundo, él fue caminando mientras traté de besarlo de nuevo. Me dio mucha vergüenza. Qué vergüenza. Y para terminar con el tema de Chile, me gustaría saber si recuerdas algunas palabras chilenas. Sí, po, no, po, ya, po, lo pasamos chancho, po, tiramos la casa por la ventana, muy jote, cabros, ¿cómo están cabros? Perrito, mi perrito, es pavo, bacán, se usa mucho, hay un montón de chilenismos. Y una que te gusta mucho es el chuta. Sí, chuta. Lo dices mucho. Eso lo uso mucho. No sabía, no me di cuenta que era chileno eso. Hasta que unos amigos que no eran chilenos se empezaron a reír cuando usé en español. Porque me dijeron que era algo chileno y yo no sabía. Entonces ahora me gustaría probar tu nivel de inglés. Yeah. Porque de momento has estado hablando español. Pero quizás tu nivel de inglés no es muy bueno. Entonces me gustaría saber, what do you do for living right now? ¿Cuál es tu trabajo? I work as a rehabilitation specialist for the charity Guide Dogs with children with vision impairment,
children that have difficulties with their vision. I help them with their orientation, mobility, independent living skills. So I work in schools, I work in homes, I work in the community, and I also teach Spanish in the evenings sometimes, just in my free time. ¿Cómo son los estudiantes? The students are really nice, yeah, and the kids that I work with are nice as well. ¿Podrías compartir algunos consejos para aprender inglés? Yo cuando aprendí español y francés, usé el sitio Quizlet porque te deja hacer listas de vocabulario y te crea como juegos para aprender vocabulario. Eso es muy útil. Y también escribir los verbos en todos los tiempos verbales en tablas. Tenerlo en el mismo papel. Todos los tiempos verbales del verbo. La gramática y el vocabulario es esencial. Practicar, escuchar, ir al país, ver la tele, hacerte amigos o hacerte novias o novios. Y sí, estar en el país es la mejor forma de aprender la lengua cuando escuchas todos los días. Estar inmerso. Inmerso por completo, sí. La única forma de hablar fluido es vivir en el país por varios meses o varios años. Bueno, sabemos que tú tienes mucha experiencia porque de hablar inglés nativo a tener un buen nivel de español debió ser muy difícil. Sí, empecé el español cuando tenía 14, 15 años y nunca había aprendido español antes, y después de 2 años tuve que hacer un examen GCSE, un examen general de secundaria. Entonces fue mucho trabajo eso. O sea, sí. No es de la noche a la mañana que puedes aprender un idioma. Es un proceso largo y ayuda mucho a vivir en el país. Aprendí mucho más rápido viviendo en España y en Chile. Podrías aprender la lengua en 1 año si vives ahí. Estar inmerso y vivir con una familia, hacer un voluntariado. Gracias, Katrina, por tu tiempo. Esperamos que les haya gustado este primer capítulo. Déjenos en los comentarios qué les gustaría escuchar para la próxima. See you later. See you later. Thank you. Ciao.